están? Yo espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar psicología humanista y psicología cognitiva. Para hablar de psicología humanista tenemos que abordar lo que es el existencialismo como antecedente. El existencialismo básicamente nos va a decir que el individuo tiene la libertad de tomar cualquier decisión, pero también tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias. Esta parte de hacerse responsable de cada uno de sus actos. Kierkegaard nos habla de que la existencia no la podemos estudiar, la existencia se vive. Para eso nos habla de 3 puntos importantes, como es el estético, que se va a dar en lo que es la infancia, cuando solamente nos enfocamos en la parte del dolor y el placer, respondiendo a cierto momento. De acuerdo a las circunstancias, nosotros nos vamos así de estoy feliz o no lo estoy. En la parte 2, que sería la ética, habla de la valentía de escoger los valores y asumir responsabilidades. ¿Sí? Como vamos creciendo, nosotros vamos ubicando de qué características, qué responsabilidades, qué actos voy a ir asumiendo a lo largo de mi vida. Y la tercera habla del religioso, que es un acto de fe. Cuando nosotros nos olvidamos o más que olvidarnos, vamos dejando a un lado todas estas cosas de los valores, de esto, pero para entregarnos a Dios. Y entonces el entregarte a Dios completamente sería la parte de ese acto de fe, de que todo lo vamos a enfocar a Él, ¿sí? Por otra parte tenemos a la fenomenología. Esta se va a centrar en los fenómenos tal como lo experimenta la persona, sin prejuicios o inclinaciones previas. Así tal cual, como lo estamos viendo, como lo está experimentando, sintiendo. Eso es la fenomenología. ¿Sí? Todo lo que decimos, lo que hacemos, todo esto que ustedes en este momento están viendo de mí, sin darle una interpretación, eso sería la parte fenomenológica. No hacemos juicios. Sartre, en ese caso, decía, somos lo que hacemos. La existencia no está definida por lo que podríamos llegar a ser, sino por lo que somos en este momento. Todo lo que hacemos, ese conjunto de actos, es lo que somos, ¿sí? Y entonces decidir nos define y asegura nuestro crecimiento personal. Ya veíamos, en el existencialismo tenemos que asumir las responsabilidades, y con la fenomenología habla de esa toma de decisión que de alguna manera va a determinar qué tanto crecimiento personal tenemos. Ahora sí, el humanismo nace a la mitad del siglo XX. Es considerada la tercera fuerza. La primera fuerza viene siendo el psicoanálisis. Ahí era una persona normal, un cliente de alguna manera. Y la segunda fuerza es el conductismo, donde generaban personas insatisfechas. Como sabíamos, el psicoanálisis era más la parte mental y el conductismo solamente lo veía como un objeto, ¿sí? De quiero esto de ti, yo hago todo para que tú me lo des, no me importa lo que pienses, lo que sientas. En contraste a estas dos corrientes tenemos el humanismo, que entonces él ubica que el individuo es alguien libre, que lo va a enfocar en una manera integral, donde hay pensamientos, donde hay conductas, y entonces toma decisiones y se tendrá que hacer responsable de ese proceso, de esa responsabilidad de su crecimiento. Tenemos como uno de los precursores del humanismo a Carl Rogers. Él menciona que cada uno de nosotros estamos motivados a realizar, mantener y mejorar en nuestro ser. Nunca estamos de alguna manera estáticos, siempre queremos ser mejores, ir creciendo como personas, como profesionistas, como padres. O sea, siempre estamos motivados a hacer algo mejor. Él menciona que los individuos vamos a ser buenos y que vamos a buscar la felicidad y por lo tanto la autorrealización, sentirnos realizados. Él hace lo que es la terapia centrada en el cliente y dice que aquí el individuo lo que va a hacer es cómo se percibe, ¿sí? Cómo yo como cliente me estoy percibiendo
Algo que va a buscar va a ser desarrollar mi máximo potencial, como ya decía. Algo que buscamos es realizarnos, es alcanzar, ser mejores, y entonces yo tengo esa capacidad para poder lograrlo. Sin embargo, cuando no lo logramos, cuando nos encontramos insatisfechos, es porque vamos a tener una parte bloqueada. Esa capacidad la tenemos bloqueada, ya sea por algunas vivencias de la infancia, murió alguien, un ser querido, pasamos por una situación traumática. Eso nos puede generar problemáticas, y entonces en lugar de crecer nos quedamos estancados. Otra pieza importante va a ser la empatía, esta capacidad de poder llegar a reconocer lo que está sintiendo el otro para poder comprenderlo, ¿sí? Él habla mucho de esa estructura del yo, y tenemos 4 componentes para poder así intervenir con los pacientes, con las personas. El sí mismo real, que van a ser todas nuestras cualidades que tenemos, esas cualidades reales, ¿sí? Soy una persona honesta, y entonces llevo la honestidad al 100%. Soy una persona bondadosa, soy una persona, entonces son ciertas cualidades que yo puedo llegar a mantener, y obviamente me llevan a la autorrealización. A lo mejor soy solidaria, y entonces hago un acto de solidaridad, y eso me hace sentir bien conmigo mismo. Después tenemos el sí mismo ideal, lo que deseamos ser, incluso pretendemos llegar a ser. A lo mejor ya no quiero mentir, y entonces trato de decir la verdad, ¿sí? Pero es como mi ideal. He crecido a lo mejor en un contexto donde se dicen muchas mentiras, y en ese momento yo pretendo empezar a decir la verdad, y eso sería como mi ideal con lo que en realidad soy. La congruencia va a ser el equilibrio entre lo que se expresa y lo que ocurre y lo que se siente, de que si yo digo algo, lo hago, ¿sí? Si yo siento, va a haber una congruencia, todo está como en sintonía. Y la cuarta parte va a ser la incongruencia, que es el conflicto que tenemos entre el ideal y el real, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera decir la verdad, y yo te lo estoy diciendo en este momento, voy a decir la verdad, pero en el momento de hacerlo ya no lo hago. En ese momento es cuando tengo esa incongruencia, y empiezo a tener esos conflictos de alguna manera existenciales, porque hay una lucha entre el sí mismo y el sí real, y con esa incongruencia es con la que se va a trabajar dentro de una sesión terapéutica. Fases de la terapia centrada en el cliente. Vamos a tener tres fases. La primera va a ser la catarsis. La catarsis es cuando viene el paciente y empieza a decir todo lo que siente, lo que piensa, cómo está viviendo la situación. Es una exploración de sus sentimientos y la expresión de los mismos. La segunda fase es el insight, que es la comprensión para tener una nueva visión. Entonces es ese poquito así de, ya me di cuenta, es el darse cuenta. Cuando nosotros nos llegamos a dar cuenta, empezamos a hacer un cambio, ¿sí? Cuando ya ubicamos cuál es el conflicto real. Y la acción es para lograr nuevos objetivos. Una vez que tuvimos el insight, entonces ya puedo saber por dónde o qué camino seguir y llegar a mi objetivo, ¿sale? Dentro de las actitudes terapéuticas, dentro ya de la sesión, debe de haber un contacto psicológico, esta relación que tenemos con el paciente, que nos va a permitir hacer el rapport, la confianza, generar ese ambiente de confianza. El segundo punto es el estado de incongruencia. Sabemos que el cliente va a llegar con ese conflicto entre su sí real y su sí ideal, y entonces hay una perspectiva distinta de la situación. La autenticidad del terapeuta, esa congruencia de que soy capaz de ubicar cuáles son mis sentimientos y cuáles son los del paciente, ¿sí? Soy auténtico. Hay ocasiones en que los pacientes de alguna manera nos llegan a ayudar a resolver ciertas cosas.
pero yo estoy consciente de mis emociones y sentimientos. Aceptación positiva e incondicional. Esta parte de no juzgar al paciente, de solamente aceptarlo así como es, con todo lo que nos dice. Comprensión empática. Ya les mencionaba, la parte de la empatía es sumamente importante, esta aceptación, tener la capacidad de poder entender, comprender la emoción, lo que está sintiendo el otro. Y entonces la última viene siendo la percepción. En el momento en que el paciente percibe esa comprensión, esa aceptación por el terapeuta, él va a generar lo que es un cambio frente a nosotros, ¿sí? Entonces, la terapia centrada en el cliente, con lo que va a ubicar es la responsabilidad de sí mismo, ¿sí? De ser consciente de sus sentimientos y experiencias y concepto personal. Hay momentos en donde no ubicamos ni siquiera qué sentimos. Es que siento algo, pero no sé qué. Esa parte habla de nuestra falta de autoconocimiento, y si no nos conocemos no vamos a poder llegar a ese sí mismo real o ideal, ¿sí? Porque nos estorba alguna experiencia o esa capacidad de autoobservación. Muestran un cambio cuando se sienten aceptados y comprendidos por el terapeuta, lo que les mencionaba, esta percepción que va a tener dentro de las sesiones, ¿sí? Componentes del autoconcepto. Primero, conocimiento de sí mismo, cómo soy y cómo reacciono ante una situación, qué es lo que generalmente hago. Número 2, autoestima, el aceptarse, el quererse, que tanto yo acepto todas mis cualidades, mis defectos, todas mis experiencias, sean buenas o malas, es lo que soy y tengo que aceptarlas. Si yo acepto esta situación, voy a poder lograr hacer algo. 3, autocontrol, es manejar estas emociones, no es eliminar la emoción como tal, sino manejarla, ir moderando, en qué momentos puedo ir utilizándola de una manera mucho más asertiva. La autonomía son las decisiones de manera independiente, que no tengas por qué estar tomando una decisión por el otro, que seas tú, porque en el momento en que tú la tomas, te haces responsable. Muchas ocasiones decimos es que nos sentimos cansados, cuando en realidad no todos se sienten cansados, eres tú quien te sientes cansado. Y entonces yo digo, me siento cansada, y entonces yo tengo que asumir eso que acabo de decir, ¿sí? Hay que mostrar la autonomía. También tenemos a Ryo Mind. Él habla que el individuo va a tener un dilema porque se convierte de repente en objeto, pero también en sujeto. O en objeto porque nosotros somos los que realizamos las acciones, y en sujeto porque somos los responsables de esas acciones, no se las podemos dejar a cualquiera. Yo hago, yo respondo por ese algo. Él menciona que la importancia de las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder, y también el compromiso. Entonces, podemos llegar a tener un problema de la relación de pareja, y eso me genera ansiedad. Y entonces tenemos que ir enfocando qué es lo que está pasando, qué es lo que me hizo falta hacer, o qué fue lo que no hice bien, y entonces tengo que hacerme responsable de esa situación. La libertad y la capacidad del hombre de tomar parte de su propio desarrollo. Tú decides cuánto creces. No porque vienes conmigo yo soy el responsable de esto. Eres tú el responsable, ¿sí? Después tenemos a Abraham Maslow. Él ya menciona como tal la autorrealización y ubica la jerarquía de necesidades. La primera, marca lo que es una pirámide. Dentro de esta pirámide, son las básicas, van a ser las necesidades fisiológicas. Tenemos como el comer, el beber agua, el dormir, respirar, ir al baño. Entonces, a lo mejor, yo creo que a todos nos han pasado, tengo hambre pero tengo sueño, que es más importante, y algunos prefieren dormir más que comer. Las dos son necesidades básicas,
pero ahí ya tenemos esta situación como que puede ser que el cansancio sea mayor que el hambre, ¿sí? Después de cubrir nuestras necesidades fisiológicas, vamos a pasar a las necesidades de seguridad, que son el sentirse seguro y a salvo fuera de peligro. Puede ser mi casa. Las necesidades de pertenencia, ser parte de un grupo. Las necesidades de estima, que en ese grupo me quieran y entonces yo me voy a sentir autorrealizado. Por ejemplo, tenemos a un niño de la calle. Ese niño de la calle no va a pensar en que lo quieran, si lo que más le importa es el hecho de tener que comer. Entonces buscar comida, una vez que busca comida, ahora le va a importar es en dónde caramba se va a quedar a dormir. Busca el lugar, el espacio, ya lo encuentra, y en el momento en que encuentra un espacio para dormir, necesita esta parte de pertenecer a algo, y entonces a lo mejor ya se encuentra un grupito de niños de la calle y sigue ahí, pero no basta con eso. A lo mejor adopta un perro para que se sienta querido o se hace muy amigo de alguien. No sé si han ubicado que, por ejemplo, los vagabundos siempre van a traer algo, como esta parte de pertenencia, ya sea un perro callejero o ya sea un oso o su mantita, ¿no? La parte de la cobija. Esa parte es así como que pues, me siento querido, ¿sí? Bien, seguimos. Psicología cognitiva es la psicología del conocer y el entender cómo nuestro cerebro va procesando los pensamientos. Para eso tenemos como todo un esquema. Es la sensación, percepción, almacenamos, recuperamos, por lo tanto voy a tener lo que es el pensamiento. Sensación es cómo voy captando yo toda la información a través de los sentidos. La percepción, cómo la voy interpretando y codificarla para poder almacenarla. Una vez que está guardada en la memoria, puedo aprender de alguna manera y en el momento en que la necesito para solucionar un problema, la recupero, y entonces a la hora de volver a sacar esa información estoy teniendo un pensamiento. Por ejemplo, ahorita piensa en el mar. Lo que acabas de hacer es de que tú tuviste una sensación, no sé cuál sea que puede ser que sí viviste el estar en el, ¿cómo se llama? En el mar como tal, o que lo viste a través de la televisión, o lo viste en algún libro. Entonces ese primer contacto que tienes con lo que es el mar, es la sensación, lo percibes y dices que es muy bonito, que es, no sé cuál sea tu percepción. Lo guardas. Y en este momento que te digo que ubica el mar, recuerda el mar, tú empiezas a hacer una recuperación de todos esos conceptos para tener un pensamiento sobre el mar. Decían que el cerebro era comparado con le hacían la comparación de la computadora justo porque tenía todo ese procesamiento. Es como toda una estructura de base de datos y cómo la vamos recopilando para tener nuestras ideas o pensamientos. La psicología cognitiva, ¿en qué nos va a ayudar dentro de una intervención? Puede darnos herramientas para mejorar la memoria, para los problemas de aprendizaje. Hay otra parte del constructivismo, como ahora lo conocemos, la reestructuración de la indefensión aprendida. Hay ocasiones en que aprenden a hacerse las víctimas, por ejemplo, las personas, o que son lo peor, ¿no? Le dices al chavo, es que tú eres un inútil y no sirves para nada, y entonces empieza a crecer con eso. Llega un momento en que le dices, oye, pero pues es que tú sí sirves para algo, tú sí puedes hacer las cosas. No, es que sí, o sea, no sirvo para nada, no sé hacer nada, soy un inútil. Entonces ya se lo cree, y entonces en base a que yo me lo creo, empiezo a actuar. Sí, hay que tener mucho cuidado con todos estos pensamientos, porque los pensamientos los volvemos hábitos, y con los hábitos se vuelven un estilo de vida, porque esas acciones se vuelven una manera de vivir. Entonces tenemos que ir quitando toda esa parte del contexto, cómo ha influido en ser o no ser algo, ¿vale? Vamos a poder intervenir con la depresión, la ansiedad, miedos. Aquí los clientes tienen que identificar las creencias irracionales y otras distorsiones cognitivas. Cognitivo ya sabemos que son los pensamientos, ¿no? Aaron Beck es considerado también un precursor importante de la psicología cognitiva,
A lo mejor me quedo de ver con mi pareja y me quedo de ver a las 12 en un restaurante. En ese momento ya son las 12:15 y no llega. Interpretación. Ajá, sí, seguramente se le olvidó. O no quiere verme. O seguramente está con otra. Estoy haciendo una interpretación del por qué a lo mejor no llega. Si yo estoy pensando eso, ¿cómo voy a actuar? Mis sentimientos van a ser así, no, qué mala onda, se pasa, me siento triste, me siento molesta, y a lo mejor me dice, ¿sabe qué? Pues me voy. Entonces, va a depender mucho cómo estamos interpretando, y a lo mejor llego tarde porque se le ponchó la llanta del carro, y entonces yo me pongo a pensar, ay, ¿por qué le pasaría algo? ¿Tendría un inconveniente? Y a lo mejor tomo el teléfono, le marco y le digo, oye, ¿estás bien? Ya mi pensamiento fue diferente de preocupación, o sea, sí tengo, tal vez es una emoción también no tan agradable, pero me preocupo y no me voy. Hablo para poder saber si llega o no llega y esperarlo. Entonces, todas estas interpretaciones pueden estar siendo distorsionadas por el contexto. ¿Sí? Hablábamos de esta situación aprendida. Si venimos de una familia donde siempre se quejan, piensan que todos los hombres son iguales, yo crezco con esto y a la primera que a lo mejor me falla, como el hecho de llegar tarde, yo ya estoy pensando que ya anda con alguien más. ¿Sí? Otro de los precursores dentro de la psicología cognitiva tenemos a Vygotsky. Vygotsky habla sobre esta relación entre el proceso de evolución de pensamiento y lenguaje, toda la capacidad orgánica que tiene, los procesos psicológicos superiores en la interacción social. Tenemos como procesos psicológicos básicos la percepción, la atención, y como procesos psicológicos superiores puede ser toda esta interpretación que le vamos a dar, el significado como tal. Te puedo decir, es que el perro muerde, pero no sé en realidad lo que es morder. Yo nada más vi algo, pero no lo he interpretado como tal. Lo superior ya es una interpretación, un significado que le vamos a ir dando a las cosas, y eso se va a ir dando a través y la interacción social. Por ejemplo, el lenguaje es a nivel básico, esa parte de evolución de pensamiento, lenguaje, es que yo tengo toda esa capacidad para hablar, y el proceso superior va a ser que a través de la sociedad, si me estimulan, yo voy a hablar. Y el tercero es la comprensión por el medio de la cultura. A lo mejor no, esta parte ya tengo los significados, pero no significa lo mismo aquí que en otro lugar. Entonces siempre vamos a ubicar bajo qué cultura está creciendo la persona para poder intervenir de mejor manera. También nos habla sobre la zona de desarrollo próximo o potencial. La capacidad que yo tengo actual para resolver un problema, y que a lo mejor me es muy complicado y tengo que solicitar la ayuda de alguien más. Esa es qué tanta distancia, a lo mejor es lo mínimo que yo necesito para poder solucionar mi problema. Ejemplo, tengo la computadora, necesito prenderla, no ubico el botón, sé utilizarla, pero no ubico el botón de prender. Entonces le hablo a lo mejor a alguien que es así como más chipotludo en cuestión del uso de la computadora, y me dice, es que el botón está aquí abajo. Ok, entonces ese fue digamos la distancia para solucionar. No fue demasiado para yo poder resolverlo. Entonces ya me dijo, yo lo hice y ya se solucionó el problema. ¿Sale? Después tenemos a Jean Piaget. Piaget nos habla sobre la epistemología genética. Vamos a entender epistemología genética como ese origen del cómo estamos pensando, cómo se dan esos procesos mentales. Y también nos habla sobre el desarrollo y maduración a partir de las etapas, ¿sí? Este desarrollo cognitivo a través de 4 etapas. La primera etapa va a ser la etapa sensoriomotriz, que se va a dar de los 0 a los 2 años, y es donde el niño
empieza a ubicar estas sensaciones que van a tener de alguna manera respuestas motoras. Todo lo quiere sentir, todo se lo lleva a la boca, todo lo quiere chupar, todo lo quiere. Entonces aquí lo que más importante son sensaciones. Después tenemos la etapa preoperacional, que se da alrededor de los 2 a los 7 años. Empieza un desarrollo de pensamientos simbólicos, se vuelven como muy egocentristas. Por ejemplo, aquí en el egocentrismo, el niño, no sé, vamos a pensar, están jugando, típico, está jugando y a lo mejor está jugando solo, por eso el pensamiento simbólico también. Y llega alguien más y le digo, oye, préstale esta servilleta a tu primo que llegó. Además no lo estás utilizando. Sí, sí lo estoy utilizando, pero como para qué, es una piedra que está aquí. Entonces se vuelven como todo es ellos, no importa nadie más. Después viene la etapa de operaciones concretas entre los 7 y los 11 años. Son operaciones mentales aplicadas a eventos concretos y clasificación de jerarquías. En la etapa preoperacional, los juegos son tan simbólicos, se pueden hablar, hay un discurso privado, hablan solitos, platican, sí, o sea, con sus juguetes, tienden a tener amigos imaginarios y es normal. Los podemos engañar fácilmente. El típico el experimento que hace Piaget, ¿no? De a lo mejor le muestras 5 monedas de $1 y le muestras una de 10 y ellos van a elegir. No hay pertenencia del objeto, no hay principio de conservación. Él piensa que porque son más monedas va a ser mucho más dinero cuando no ubica todavía las cantidades. Podemos decirle que pesa más, 1 kilo de algodón, 1 kilo de piedras, y él va a decir que el de piedras, o sea, no ubica todavía, ¿saben? En las operaciones concretas pues ya no podemos hacerle ese jueguito porque el chavo ya sabe, el niñito ya sabe. Él empieza ya a empezar a tener un poco más de quiero esto y se hace así por esto, ¿sí? O sea, no hay como mucha explicación, son muy concretos para resolver ciertas situaciones. Es que me voy a mojar si salgo, pues tápate. O sea, ok, o sea, ya no hay como tanta discusión en eso, hay una clasificación de jerarquías. Y en la última etapa, en las operaciones formales, que son operaciones ya aplicadas y abstractas, pensamiento lógico y ordenado. Ya empiezan a tener estas hipótesis, es que si voy me va a regañar, y entonces incluso empiezan a formar todo ese discurso de qué van a decir, porque su mamá seguramente los va a empezar a reclamar tal cosa, y ellos ya empiezan a estructurar todo, tratan de adelantarse para solucionar el problema, ¿sí? Y bueno, tenemos a David Ausubel también con el aprendizaje significativo, que es parte del ¿cómo se llama? El constructivismo. Ahí en el aprendizaje significativo, de alguna manera tenemos la importancia de qué tan relevante va a ser eso que yo voy a aprender para poder utilizarlo y aplicarlo. Por ejemplo, es para qué estudio matemáticas y voy a estudiar psicología. Había un chiste hace poco, no sé si lo ubicaron o lo vieron, un meme de para qué estudio matemáticas y voy a ser periodista. Y ahorita los periodistas tienen que estar haciendo preguntas de estadística, de epidemiología con lo de COVID. Entonces, hasta que no le vemos una aplicación no lo volvemos significativo. Por ejemplo, a lo mejor tengo que hacer significativo los números porque es algo que tengo que hacer, pero a lo mejor no es tan importante que yo sepa hacer un despeje o una derivada. Esa es la parte del aprendizaje significativo. Y tenemos muchísimos autores más que han aportado a esta psicología, pero pues bueno, los vamos a ir abordando más adelante, ¿sale? Bien, pues cuídense, hasta luego, chicos. Bye.